gracias, muy amable a la casa editorial Legis y a toda su familia. Muchísimas gracias, un placer acompañarlos. Gracias por la presentación, también gracias por la oportunidad. Si pudieran por favor darme el permiso para compartir pantalla. Camila, muchas gracias. Un saludo especial a todos los compañeros, colegas que nos acompañan. Quisiera saludarlos, así que si en el chat nos pueden escribir, por favor, desde dónde nos acompañan, si desde aquí de Bogotá o desde alguna otra ciudad de este hermoso país, para darles la bienvenida. Sería muy bueno. Federico desde Medellín, un saludo especial. Bienvenido, bienvenido. Johnny Alberto desde la hermosa ciudad de Barranquilla, bienvenido. Federico desde la institución universitaria SUMER, bienvenido. Adrián Gómez desde Buga, en el Valle del Cauca, bienvenido, Adrián. Gracias por acompañarnos. Hernán desde Manizales, vea, qué bien, Hernán, bienvenido. Mire, diferentes ciudades, también está Ana Catalina desde Armenia, en el departamento del Quindío, bienvenida Ana, gracias por conectarse. Sandra desde el occidente, desde Popayán, gracias Sandra por acompañarnos, muy amable. Y Nicolás Rafael desde La Guajira, todos los que nos han saludado están en diferentes ciudades de nuestro país. Qué bueno, esto me da muchísima alegría poder llegar a través de los mecanismos digitales a distintos espacios, distintos colegas o estudiantes o profesores o cualquier sea su rol en el país, cosa que no hubiera sido posible sin la tecnología. Así que gracias a Legis. Muy bien, vamos a comenzar. Gracias a los que nos saludaron en el chat. Vamos a comenzar con esta hora, y esta hora vamos a hablar de materialidad, ¿sí? O de importancia relativa. Entonces voy a compartir aquí la pantalla, gracias. Aquí está. Materialidad de auditoría conforme a las NIAS. Si hay alguna pregunta, comentario o quiere usted abrir el micrófono, por favor siéntase libre, hágalo en cualquier momento. La presentación junto con un material especial que vamos a compartir se envía a través de Lina, de Legis, o de Camila o de cualquier otra persona que haga parte de Legis, así que también se estará enviando y compartiendo. Es de usted, este material es suyo, por supuesto. Si no tiene el material, por favor, aquí está mi teléfono y mi correo, escríbame. Si no tiene el material en uno o en 2 días o en el tiempo que establezca Legis, escríbame por favor y dígame: Daniel, no me enviaron el material, y con mucho gusto yo lo reenvío. ¿Listo? Bien, vamos a comenzar con materialidad de auditoría conforme a las NIAS. Bueno, déjeme decirle una cosa. La materialidad es un tema de principio a fin en la auditoría. Desde el momento número 0,0 hasta el momento final, hasta hechos posteriores. ¿Sí? Porque el momento final es cuando uno presenta el informe, cuando presenta el informe que contiene el dictamen o la opinión. Déjeme decirle que hasta ese momento ahí está la materialidad. Pero si sucede algo después, si pasa algún hecho posterior, ahí también está la materialidad. Déjeme decirle que este concepto, a diferencia de otros, como por ejemplo negocio en marcha, como por ejemplo escepticismo, como por ejemplo procedimientos de valoración del riesgo, cada uno tiene su momento, su espacio, su asiento. Pero la materialidad nos acompaña siempre, de día, de noche, al inicio, al final. Por eso es tan importante calcularla, como dice la norma, determinarla. Es el término que utiliza la norma. Determinar la materialidad de auditoría. Parto diciendo lo siguiente: la materialidad que vamos a calcular, ojo, es única y exclusivamente de los auditores.
Hay una pregunta muy frecuente, una pregunta inicial. Mire, Daniel, yo voy a calcular la materialidad o a determinarla. ¿Me sirve la materialidad que tiene el contador para preparar los estados financieros y que generalmente está en algunas políticas? Déjeme decirle que no. Le sirve como referencia, pero idéntica, igual no es. Esta materialidad es única y especial del auditor, por eso es materialidad de auditoría conforme a las mías. Estamos de este lado. Claro que hay una materialidad que calculan los preparadores de los estados financieros, pero tienen otros criterios, tienen otras visiones, otras miradas. Por algo esta traducción de la materialidad, una traducción castellana, es importancia relativa. Relativo es depende de los ojos de quien lo vea. Así que si yo coloco a un contador preparador de estados financieros y a un auditor con los mismos estados financieros y les digo, señores, calculen la materialidad, probablemente lleguen a valores diferentes de materialidad. Probablemente, con toda seguridad. De hecho, les cuento algo, nos sentamos con una preparadora de estados financieros en una charla, ¿sí? Y nos sentamos y yo como auditor. Y entonces empezamos a hablar de materialidad en esa hora, en esa charla. Y empezamos y no llegamos a un acuerdo. Ella decía, no, la materialidad es de esta forma, de esta manera, yo la calculo así y yo llego de esta manera. Yo le decía, no, yo lo hago de esta forma. La materialidad de los estados financieros no tiene que coincidir con la materialidad del auditor. No necesariamente puede ser igual. Pero yo le digo una cosa, generalmente no es igual, es diferente. Entonces, con ese preámbulo, vamos a calcular la materialidad o la importancia relativa, que es la otra traducción aceptada. ¿Sí? La norma utiliza en ocasiones las dos traducciones, materialidad o importancia relativa. Y quiero mostrarle una cosa de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? O de lo que ya estamos hablando. Eh, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos. De lo que vamos a hablar hoy, déjeme decirle que lo están hablando en Singapur, en Malasia, en la India, en Londres, en Australia. Déjeme mostrarle lo siguiente. Si usted coloca en YouTube, entonces no lo vamos a colocar en YouTube, vamos a buscarlo como video de Google, y usted coloca así, there's whole, yo creo que así, there's whole materiality. Esto se llama there's whole materiality, se llama como el umbral de la materialidad. There's whole. Ese. Materiality. Miren lo que va a pasar. Solo quiero mostrarle una cosa. Y todos estamos hablando de lo mismo. Materiality. Miren lo que va a pasar. Busquemos en videos aquí en YouTube. ¿Sí? Y entonces va a aparecer muchísima gente de muchos países, ¿sí? Hablando de, oye, ¿cómo calculamos nosotros la materialidad? Obviamente ellos en su inglés, ¿no? Pero desde Australia, desde el Singapur, desde Malasia, desde Londres, desde Estados Unidos. Y todos van a decir, señores, ¿cómo calculamos la materialidad? Y entonces van a ver cientos de videos hablando de lo que hoy vamos a hablar, que es un tema internacional. Aquí quiero mostrarle en YouTube. Usted coloca There's Hold Materialidad, There's Hold Materialidad, y le hace Enter y déjeme decirle que ahí ve a un señor que no parece colombiano, ¿sí? Pero también ve a otra señora y ve a otro señor. Y entonces todos están hablando de materialidades y que 4 pasos para calcular la materialidad y que cómo calcular la materialidad. Y todos ellos hablan de lo mismo que vamos a hablar hoy. Muy bien, entonces tengo aquí abierta la NIA 320 que ya vamos a utilizar enseguida. Simplemente vamos a dar una pequeña introducción. La materialidad es un valor, es un monto. Ojo, la materialidad tiene parte de un concepto que es abstracto. ¿Sí? ¿Y por qué digo que es abstracto? Porque la materialidad es qué es importante para quién. Eso es, qué es importante para quién. Por eso se llama importancia relativa. Entonces, es un concepto abstracto, porque yo no puedo saber qué es importante para todos. Para algunos será importante, por ejemplo, en los estados financieros, las utilidades. Para otros no, el margen bruto. Para otros no, lo que está en el banco es lo importante. Otros dicen, no, me importan los ingresos.
Nótese que cada parte tiene un interés diferente en los estados financieros. ¿Sí? Entonces, la materialidad o la importancia relativa es el valor, un monto en pesos colombianos, pero si usted tiene los estados financieros en dólares, pues es en dólares. ¿Sí? Que el auditor determina como importante. ¿Sí? Entonces, voy aquí a intentar mostrar, vamos a ver dónde estamos. ¿Sí? Entonces, ojo a esto. La materialidad yo siempre la represento de esta manera. La materialidad se representa como una línea horizontal y divide la visión del auditor en dos. Lo que es importante y lo que no es importante. ¿Sí? Entonces, la materialidad es necesaria porque debe haber algo, un umbral, un valor, un techo, un monto que sea importante, pero también debe haber algo que no sea importante. Y discúlpeme, algunos auditores cuando le dicen, ¿sabe qué? Es que hay cosas que no son importantes en los estados financieros. Se hiere su orgullo. A mí también, en ocasiones me hiere el orgullo. ¿Cómo así que nada es importante? Daniel, todo es importante aquí, todo tenemos que auditarlo. Déjeme decirle que no. Si usted es de esos auditores como yo lo era, déjeme decirle que no. Cuando todo es importante, nada es importante. Entonces, el auditor debe tener esa línea y decir, ¿sabe qué? De aquí hacia arriba es importante. Y sí, hay otras cosas que no son importantes, que no merecen atención, que no deben auditarse, ¿sí? Que no deben tocarse, que no deben examinarse. Hay otros elementos que no deben auditarse. Por eso es importante, porque la materialidad divide la auditoría en dos, en lo que es importante y lo que no es importante. Y esta línea horizontal, esta línea, esta línea, tiene un valor, un monto, y debe ser calculado en pesos y debe ser calculado al inicio de la auditoría. Pero ojo, así como esto que tengo aquí, es flexible, la materialidad es flexible, mira. Yo puedo iniciar con un cálculo, yo puedo iniciar con 100 millones de pesos, pero puedo terminar con 30 o con 3.000. La materialidad es flexible. Esto es muy diferente a los estados financieros. En los estados financieros la materialidad flexible no es, se establece y se establece con unos criterios. Pero flexible, flexible, no, aquí sí es flexible, mira, aquí es así. La materialidad que tengo en mis manos es absolutamente flexible. Sí. Entonces, ojo, debe haber algo, debe haber un factor, debe haber un valor, perdón, un valor que usted considere importante y que no considere importante. Así como si se le pierde un billete. Si se me perdió un billete de 2.000, pues bueno, no voy a hacer drama, es un billete de 2.000, me hace falta, claro, pero bueno, es un billete de 2.000. Si se le pierde uno de 5.000, bueno, pues 5.000, no, tampoco voy a hacer drama. Ya si se le pierde uno de 30.000, perdón, uno de 20.000, uno de 50.000, uno dice, uy, no, eso ya es importante. Eso ya es material. Nótese que nuestra materialidad con los billetes perdidos puede ser de 20.000 hacia arriba o de 10.000. Pero hay alguien que diga, no, Daniel, si a mí se me pierde un billete de 1.000, yo levanto esta casa, levanto la cama, levanto los muebles hasta encontrar mi billete de 1.000. Y es perfectamente válido. Perfectamente válido. Entonces, después de eso, déjeme decirle que la materialidad. El micrófono abierto, adelante. Bien, listo. Entonces déjeme decirle que la materialidad siempre se va a representar como una línea horizontal, recuérdelo, una línea horizontal que divide a su visión, a su auditoría, a sus procedimientos en dos partes. Lo que es importante se va a llamar material, lo que no es importante se va a llamar inmaterial. ¿Sí? Un nombre adecuado, un nombre correcto. No es que esto no sea importante porque no importa. Sí, pero póngale el nombre correcto. Esa partida es inmaterial. Y déjeme decirle que para la mayoría de personas,
las partidas materiales son las más grandes, las 5 más grandes, las 10 más grandes, la más importante de los estados financieros. ¿Sí? Y eso es correcto. Ahora, el auditor debe determinar su propia materialidad. ¿Qué sucede si mi materialidad son 500 millones de pesos? Entonces coloquemos aquí 500 millones de pesos. Millones. Sí. La materialidad de 500 millones, mírelo, mire casi nada lo que va a decir. Primero, Daniel, un favor. Si hay un riesgo de 500, perdón, si hay una partida de 500 millones de pesos, ¿sí? Usted debe identificar si hay un riesgo en esa partida o no, o sea, que hay posibilidad de que esté bien o está mal o los controles son adecuados. ¿Por qué? Porque es que es una partida de 500 millones de pesos y las partidas de 500 millones de pesos en este ejemplo son materiales. Y si son materiales, yo debo identificar los riesgos de esa partida. No, que no hay ningún riesgo. Perfecto, lo descarté. Entonces, 500 millones de pesos se convierte en el objetivo, ¿no? Todas las partidas que superen los 500 millones de pesos, usted le debe identificar riesgos si existen, ¿no? Porque si no existen, no. Sí. Segunda parte importante de esa materialidad. Señores, a todas las partidas que superen los 500 millones de pesos, usted le debe pasar, aplicar, ejecutar, hacer un procedimiento de auditoría. ¿Sí? A todas las partidas, saldos o transacciones o revelaciones que superen los 500 millones de pesos. Ojo aquí, a todos los saldos, partidas, transacciones o revelaciones que superen los 500 millones de pesos, usted debe realizar un procedimiento de auditoría. ¿Y qué queda del procedimiento de auditoría? Un papel de trabajo. En otras palabras, si usted calculó la materialidad en 500 y hay una factura de 700 millones de pesos, ¿sí? Sería inadmisible para la norma, sería un escándalo para la norma. Y usted le diga, no, Norma, mire, yo sé que había una factura de 700, pero es que tuve mucho trabajo y no alcancé a verla. Esa factura de 700 no alcancé a verla. Yo no me imagino la norma se colocaría roja de la rabia y diría, Daniel, ¿cómo es posible si usted calculó la materialidad en 700 y había una factura, perdón, la materialidad en 500 y había una factura de 700? Es obligatorio que la vea. No hay ninguna excusa. ¿Eso qué lo dice? Las normas internacionales de auditoría que siempre cargo por aquí. Permíteme mostrarlas. Que por cierto son de leyes. Sí. Esto lo dice aquí, NIA 320. NIA 330 también dice, Daniel, es obligatorio a todas las partidas que superen ese valor auditarlas. Entonces una persona me dijo, y entonces yo no he auditado, pues hay partidas de 1000, de 1500, pero es que yo no tengo tiempo para auditarlas. Daniel, 500 es una materialidad muy bajita. Yo le digo, por eso es tan importante la materialidad, porque le dice qué auditar y qué no auditar. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? 500 también es el nivel de tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que si algo quedó mal y supera los 500 millones de pesos, como mínimo es una salvedad. Ojo, es un nivel de tolerancia. Eso quiere decir que si usted encontró un hallazgo, una incorrección, que es como se llama en la norma, y esa incorrección es de 350 millones de pesos. ¿Qué opinión es? Limpia. ¿Por qué? Porque está por debajo de la materialidad. Las opiniones que son diferentes a las limpias implican que hay hallazgos que superan la materialidad. Entonces, no cualquier incorrección es una salvedad, como me dijo alguien. ¿Incorrección? Uy, ¿la corrigieron? No. Ah, es una salvedad. Pues, discúlpeme. Su nivel de tolerancia es hasta 500 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que si usted encontró 350 millones de pesos que están mal calculados, mal contabilizados, mal revelados, ¿sí? Su opinión es limpia. Daniel, ¿cómo así? Yo le digo, ese es su nivel de tolerancia. Ojo que también la materialidad juega en la opinión, juega en los procedimientos, juega en los riesgos, juega en el muestreo, juega en todo lado. Entonces, ojo, es un nivel de tolerancia. Daniel, si tengo incorrecciones por 450, déjeme decirle que si tiene incorrecciones por 450 millones, la opinión sigue siendo limpia. 499 sigue siendo limpia. Es un nivel de tolerancia. Pero ¿cómo así se van a burlar de mí? 499 millones de pesos, yo le digo, lo siento, pero es un nivel de tolerancia.
La materialidad es su nivel de tolerancia también. Por eso también la materialidad tiene un papel importante en la opinión. Listo. Entonces vamos a ver cómo calcular esos 500 millones de pesos. Esa es la clave, ¿no? Cómo calcular esos 500 millones de pesos. Si son 500, si son 300, si son 250. Listo. Entonces, manos a la obra. Lo primero que hay que hacer es leer la NIA 320, una NIA absolutamente corta, pero absolutamente real. Hay un micrófono abierto, adelante, por favor. Bien, seguramente fue involuntario. Seguimos. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es leer la NIA 320, apenas 11 hojas, digamos 10 quitándole la portada. Apenas 10 hojas, parece inofensiva, parece muy corta, pero tiene un lenguaje muy técnico, pero no es del otro mundo tampoco, o sea, no son 250 hojas que la NIA de materialidad pues me obliga a leer más de 250, pues no, son 10 hojas. Hay que hacer un esfuerzo de interpretación, claro, hay que hacer un esfuerzo de búsqueda, hay que preguntarle a los que han calculado la materialidad, oye, ¿cómo interpreto esto? ¿Cómo hago aquello? Así que no es gran cosa en tamaño, ¿no? En tamaño, 10 hojas. ¿Sí? Ahora, ¿qué hay que saber de esta norma? El título dice importancia relativa o materialidad. ¿Qué quiere decir? Que son sinónimos. Importancia relativa o materialidad, sinónimos. En la planeación y en la ejecución, ¿qué quiere decir planeación y ejecución? Que la materialidad, ojo, puede ser una en planeación y puede ser otra en ejecución. Por eso la norma dice, ¿sabe qué? La importancia relativa, mírela en planeación, pero revísela en ejecución. Es importante que la revise en ejecución porque pudo haber cambiado. Y ya vemos por qué va a cambiar una materialidad. ¿Listo? Entonces, desde el título hay que estar muy atentos. ¿Qué dice la norma en sus primeros párrafos? Daniel, el cálculo por parte del auditor de la materialidad viene dado por el ejercicio de su juicio profesional. En español, quiere decir, Daniel, como usted, el cálculo de esos 500 millones, 400 o lo que sea, o 12.000 millones de pesos, ¿sí? Viene dado por el ejercicio de su juicio profesional, por eso es abstracto. Porque dice, el cálculo de la materialidad depende de su experiencia y de su conocimiento. Señores, nosotros, los contadores, y hay aquí otro colega, bienvenido, pero nosotros contadores, cuando nos hablan así a ese nivel de abstracto, nos miramos para los lados y decimos, ¿y ahí qué hago? Yo estoy acostumbrado a multiplicar VTs, a multiplicar salarios mínimos, ¿sí? Estoy acostumbrado a dividir, a sumar, a restar, a multiplicar, pero le dicen, no, mire, calcule la materialidad, ¿sí? Utilizando su experiencia y su conocimiento, que es juicio profesional. Queda uno, ¿y aquí qué? O sea, ¿qué hacemos? Es un silencio incómodo, ¿qué hacemos? La norma solo va a traer aspectos fundamentales, pero no va a traer fórmulas. La norma no va a decir, claro, Daniel, multiplique esto por aquello. Por favor, divida, saque la raíz. No va a decir absolutamente nada de eso. Lo único que le va a decir es que depende de su juicio profesional y esa frase es poderosa. Esa frase es para defendernos. ¿Por qué? Porque yo utilicé mi juicio al calcular la materialidad. Ahora si viene otra persona y utiliza su juicio, él probablemente llegue a otro valor de la materialidad en la misma empresa, en el mismo periodo, con los mismos estados financieros. Porque él llega con otra experiencia y con otro conocimiento. ¿Sí? Basta de pensar que el cálculo de la materialidad debe ser idéntico. Y es que a mí me debe dar igual. Igual, no. Salvo que todos tengamos la misma experiencia, el mismo conocimiento. ¿Sí? La materialidad no va a dar igual. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas miradas, porque no tenemos la misma tolerancia, porque no evaluamos lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para saber si la materialidad quedó bien? Utilice su juicio profesional, utilice unos factores para calcular la materialidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esta norma? Esta norma va a decir varias cosas importantes. Por ejemplo, que existen dos clases de materialidades. ¿Sí?
Una materialidad que se llama para los estados financieros, o general o global, va a recibir el nombre. Entonces, materialidad número 1, materialidad global o de los estados financieros. O general o de planeación, va a recibir muchísimos nombres. Vamos a colocarlos aquí, a ver si puedo. Bienvenidos a los que están ingresando. Entonces, esta materialidad recibe muchos sinónimos. Se llama para los estados financieros o de los estados financieros. Pero también la he visto que la llaman global. También la he visto que la llaman general. También la he visto que la llaman preliminar. También he visto que la llaman de planeación. Oye, tantos nombres para una materialidad, déjeme decirle que sí. Toda esa materialidad llamada de los estados financieros recibe el mismo nombre. Así que esta materialidad es la primera que hay que calcular, materialidad número 1. Y hay que calcular una segunda materialidad. Dice la norma, si en circunstancias específicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir la norma? Si en circunstancias específicas va a mencionar un párrafo bastante enredado que nos tomaría unas 3 horas detallarlo bastante, pero no hay tiempo. Dice también, el auditor también determinará los niveles de importancia relativa. En otras palabras, hay que calcular una segunda materialidad. Sí, dice también determinará, dice también. Eso quiere decir que esta es la segunda materialidad, esta. Y esta materialidad se va a llamar de ejecución, de trabajo, de pruebas, sí, de ejecución, de trabajo, de pruebas. Sí, hasta ahí la he visto. De pruebas no tanto lo he visto, pero sí materialidad de ejecución o materialidad de trabajo. ¿Sí? ¿En qué consiste esas dos materialidades? Es lo que vamos a ver a continuación. Lo que quiero decirles es que la norma habla de dos materialidades, ¿no? Dos materialidades que vamos a calcular. Yo le digo, Norma, por lo menos dígame cómo calcular la primera. Yo en la segunda me defiendo, pero dígame cómo calcular la materialidad de los estados financieros. Entonces la norma siempre va a decir, Daniel, utiliza tu juicio profesional. Yo le digo, no, Norma, o sea, dígame una fórmula, dígame qué tengo que multiplicar. ¿Por qué? Porque yo he visto en los videos de YouTube y en los videos de YouTube las personas multiplican, ¿sí? Las personas tienen su tablerito, las personas siempre tienen un Excel. Así que en estos videos de YouTube que están aquí, mira, siempre va a haber un tablero, siempre va a haber un Excel, mire. Siempre van a haber multiplicaciones en la materialidad, siempre va a haber multiplicaciones. La norma dice, sí, señor, para determinar la materialidad, utilice su juicio profesional. Entonces yo digo, sí, muy chévere la norma, pero ¿cómo lo hago? Y me da una pista, una pepita de oro, y me dice, a menudo los auditores en el mundo, porque esta niña es global, está traducida idéntica al francés, idéntica al italiano, idéntica al inglés. Sí. Entonces dice, a menudo para 120 países, a menudo auditores de Colombia, estudiantes de Colombia, colegas de Colombia, se aplica un porcentaje a una referencia elegida. Esa frase para mí es suficiente en esa norma. Así como una frase en un libro, ¿sí? Y lo he mencionado en las clases. A veces hay libros tan grandes que solo me quedo con una frase. Y he leído ya varios libros y los miro y digo, mira, de este me gusta esa frase y me gusta esa frase. Daniel no se acuerda además, me acuerdo de ciertas cosas, pero no me acuerdo de más, ¿no? Entonces, si usted ha tenido este libro en sus manos, El Principito, pues se acuerda de que lo más importante no está visible a los ojos, ¿no? Entonces, cosas como esas, yo me quedo con esta frase de la NIA 320. A menudo se aplica un porcentaje a una referencia elegida. Tengo dos variables, porcentaje y referencia. No tengo más, pero me es suficiente. ¿Por qué? Porque con eso puedo buscar en Google cuál es el porcentaje de las materialidades, cuáles son las referencias de las materialidades. Y si usted busca así en Google, con eso es suficiente. Usted busca, ayúdeme por favor con los porcentajes de la materialidad, porcentajes y referencias, materialidad. Estoy buscando en Google, tal como usted lo haría. Y entonces le va a salir, claro, señor, usted está buscando los porcentajes y las referencias, aquí se los tengo, mírelo.
Aquí se los tengo. Y entonces eso va a recibir un nombre, esos porcentajes y esas referencias, va a recibir un nombre, un anglicismo, un nombre americano, un nombre gringo, y se va a llamar benchmark de auditoría. Estamos construyendo la historia, ¿no? El benchmark de auditoría, ¿qué es? Referencias y porcentajes. Tal como lo dice la norma. Daniel, a menudo se utilizan referencias. ¿Dónde estaba? Ah, aquí. Daniel, a menudo se utilizan referencias y porcentajes. Yo le digo, perfecto, gracias, Norma, es suficiente. Esa frase me es suficiente de la NIA 320. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empiezo a mirar muchas referencias y muchos porcentajes y digo, pero ¿por qué este, por ejemplo, tiene 4? A ver, y este, uy, este tiene 6 referencias. A ver, este, tiene 6. Eso es lo que se llama benchmark. Este, uy, tiene 6. A ver, este, y este parece que tiene, no, este es diferente. Y entonces cuando uno empieza a mirar, déjeme decirle que las materialidades pueden variar, ¿sí? Pueden variar. Si lo busco en inglés, va a pasar igual. Mira, there's whole materiality. Materiality audit este. Y entonces lo busco acá y déjeme decirle que estos señores americanos también tienen lo mismo, mire, porcentajes y referencias, pero tampoco se van a poner de acuerdo, porque aquí aparecen 3. Ah, pero aquí aparecen 4. A ver aquí, uy, aparecen 5. Y entonces nótese que no hay una unificación, una unicidad, un punto final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la materialidad, la NIA, perdón, dio el punto de partida. Y entonces, ¿quién desarrolló esto? Los americanos con sus investigaciones. Y entonces, 2 profesores americanos se pusieron a estudiar esto y a decir, oye, ¿cuáles son las referencias más utilizadas y los porcentajes más utilizados? Y esos profesores americanos en la década del 80 dijeron, ¿sabe qué? Llegamos a la conclusión de que usted puede utilizar muchas partes de los estados financieros, pero eso sí, las materialidades están o oscilan, perdón, entre el 0,5 y el 10%. Mire esto. Cualquiera sea el porcentaje, ojo, las materialidades van a oscilar entre el 0,5 y el 10%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, señores, que ustedes van aquí a tolerar que esté mal, que no esté, que no le entreguen entre un 0,5 y un 10% de los estados financieros, de los activos, de la utilidad o de lo que esté auditando. Ya si alguien le dice, ¿sabe qué? Mira, es que de esta utilidad está mal el 1% o el 0,5, pues usted va a decir, pues no hay lío. Sí, pues si está mal el 0,5, pues no hay problema. Pero Daniel, ¿está mal el 2? No, pues no hay lío. Nótese que usted está confiado, está relajado, pero ya si le dicen, no, es que en esta material, en esta utilidad, está mal el 15%, usted dice, uy, ¿cómo así que el 15%? Sí, yo le tolero del 0,5, le tolero el 1, le tolero el 2, pero ya el 15 no. Entonces, cualquier valor que vayamos a utilizar está entre el 0,5 y el 10. ¿Por qué? Porque ese es el margen de tolerancia. La norma no, o sea, la norma no. Los investigadores no llegaron a un valor superior. Entonces, veamos los americanos, veamos los colombianos, siempre se va a mover entre el 0,5, mira ahí usted lo ve, y el 10, el máximo, el número máximo que usted va a encontrar ahí es el 10. Sí, míralo, allá está el 10. Pero también estos señores, vamos a ver, ellos ya llegan ya. Estas materialidades ya son diferentes, hay que mirar en qué contexto está. ¿Sí? Ahí dice 0,4 a 2, 0,2 a 0,9, pero 5 a 25, no, yo no me toleraría el 25, lo siento. En esta encuesta no me la tolero, lo siento. El 36 no lo tolero, no lo siento, pero no lo tolero. Tolero, a ver, aquí el 5, lo tolero el 5. Aquí vamos a ver, entre el 5 y el 10, lo tolero. A ver, por aquí, entre el 5 y el 10, sí. Entonces, las materialidades, ahora aquí vamos a mirar, entre el 5 y el 10, así es, entre el 0,5 y el 1, listo. Acá, entre el 0,5 y el 10, listo.
Las materialidades que usted vaya a utilizar están entre esas, entre esas factores, ¿no? Ahora, entonces, vamos a hacer nuestro primer cálculo, ¿sí? El primer cálculo va a tomar 3 referencias y 6 porcentajes. Ojo a lo que estamos diciendo. 3 referencias y 6 porcentajes. Daniel, ¿por qué tomo esas referencias? Yo le digo, mira, voy a tomar 3. ¿Por qué? Porque es mi juicio profesional. Pero si usted quiere tomar 6 referencias, pues tómelas. Pero para mí las referencias más importantes son los activos, los ingresos y la utilidad antes de impuestos. Pero hay otros, ojo, hay otros, mira aquí se los puedo leer. El patrimonio, las utilidades normales antes de impuestos, pero también pueden estar los activos corrientes, dicen los americanos. Las ventas, puede estar la utilidad bruta, pueden estar los pasivos, ¿sí? Entonces, no hay como un criterio que uno diga, sí, estos son, no, no lo hay. Hay muchos criterios. Yo voy a tomar 3 de esos, 3. Pero si usted quiere tomar 4, 5 o 6, pues hágalo. Bienvenido. Tome los que quiera. Pero yo voy a tomar 3. Listo. Para hacerlo más corto también, porque ya veo el reloj y se está agotando el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Tomé la utilidad antes de impuestos, tomé las ventas y tomé los activos. ¿Qué sucede con las utilidades? Pues las utilidades es un número sensiblemente menor comparado con las ventas y comparado con los activos. ¿Qué sucede con los valores grandes? Se multiplican del 0,5 al 1 o al 2. Hasta ahí, 0,5. Pero ¿qué sucede con los valores pequeños como la utilidad antes de impuestos? Pues se multiplican hasta el 10. Quiere decir que hasta el 10 estaría la tolerancia de que quede mal la utilidad antes de impuestos. Las ventas hasta el 2. ¿Por qué? Porque son muchas, porque tienen un valor importante. Los activos hasta el 2. ¿Por qué? Porque es un valor importante. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede ver muchos benchmark, muchos DERSHOL aquí, muchos. Yo voy a tomar simplemente mi punto de vista y aquí lo voy a hacer. Pero si usted quiere aquí colocar el 1, pues hágalo. Listo. Yo lo voy a dejar así. Este es mi punto de vista, ojo, mi benchmark, es mi benchmark. Entonces voy a hacer una multiplicación. Sí, señores, para la materialidad, la norma no dice, la fórmula, pero en las firmas y en la práctica y en la vida real se hace una multiplicación muy sencilla. Una multiplicación para tener una baraja ¿de qué? De 6 opciones. Y las 6 candidatas son, y entonces voy a hacer las 6 multiplicaciones. ¿Por qué 6? Multiplico la utilidad antes de impuestos por el 5, pero también por el 10. Las ventas por el 0,5, pero también por el 2. Los activos, el 0,5, pero también por el 2. Y las 6 semifinalistas son, entonces las tengo aquí las 6, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6. Y las tengo, 6. 6. Entonces tengo una baraja de 6. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la materialidad? Porque hay otro comentario muy frecuente. Daniel, es que yo saqué la materialidad de la utilidad, esa es solo para evaluar utilidad. Yo le digo, no, la que usted elija de esas 6 es para evaluar todos los estados financieros. Ojo, todos. De esas 6 usted va a elegir una. Y la que elija, vamos a elegir cualquiera, por ejemplo esta, es su visión sobre activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, ORI, revelaciones y cualquier otra información de los estados financieros. ¿Sí? Entonces, si sale de ventas, no quiere decir que eso es para los ingresos. Si sale de activos, no quiere decir que eso es para los activos. No, no, no. Lo que estamos tomando aquí es una sola referencia. Listo. Entonces viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál de esos 6 valores tomo como materialidad? Una excelente pregunta. ¿Cuál de esos 6 valores tomo como materialidad? Mejor dicho, ¿cuál es mi materialidad, Daniel, de los estados financieros? Yo le digo, no, no lo sé. Y me estuve preguntando mucho eso, ¿cuál valor elegir? ¿Cuál valor elegir? Y entonces fui a la teoría y la teoría es abstracta, muy abstracta.
hasta que por fin encontré a alguien que me ayudó. Pero tuve que cruzar el océano y tuve que cruzar el continente hasta que encontré el ACA de Londres. Y eso fue hace un par de años, este ACA. Y el ACA me dijo, Daniel, ¿sabe qué? ¿Usted tiene líos para calcular la materialidad? Yo le digo, sí, mira, llego hasta el punto de que tengo a mis 6 finalistas, pero no sé cuál elegir. Y Londres dice, ¿sabe qué? Yo le voy a ayudar, haciéndole, eso sí, una sencilla pregunta, ni tan sencilla. Y cuando usted, dice Londres, me responda esa pregunta, yo le digo cuál de los 6 elegir. Yo le digo, ¿de verdad? Si yo le respondo esa pregunta, usted me dice cuál de los 6 elegir. Londres dice, sí, señor, yo le digo. Oh, me emociono. Claro, porque he estado pensando en cuál de esos 6 es mi materialidad, pero no llego a concluir. Y Londres me dice que me va a hacer una pregunta. Y después de esa pregunta, él va a decir, y la materialidad es, y la saca. Me emociona, me emociona. Entonces, yo le digo, Londres, ¿cuál es la pregunta? La pregunta del millón. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál? Vamos a colocarla aquí, en vivo y en directo. ¿Cuál es? Ya la pongo más grande. ¿Cuál es el nivel de riesgos de los estados financieros? Vamos a agrandar esto. ¿Cuál? Esa es la pregunta no tan sencilla de Londres, ¿no? ¿Cuál es el nivel de riesgos de los estados financieros? Y entonces esta pregunta es muy general. Ahora, los niveles se miden así: alto, medio o bajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgos de los estados financieros? Si usted le dice alto, eso quiere decir que usted está en un auténtico chicharrón. Si el nivel de riesgos es alto, quiere decir que cualquier partida de los estados financieros tiene riesgo de estar mal. Sí, la caja menor también. Intangibles, no, también, es que hay problemas. Propiedad, planta y equipo, no, si le contara a Daniel. Ingresos, ay, no, es una tragedia. Entonces yo le digo, ojo, si el riesgo es alto, Londres le va a elegir un valor. Si el riesgo es medio de los estados financieros, usted dice, mira, a veces son juiciosos, a veces no. A veces hacen unas contabilizaciones, unos reconocimientos, unas mediciones que uno dice, ay, Dios mío. Pero a veces son muy juiciosos. Entonces el riesgo medio es, a veces sí, a veces no, es tibio. Y luego viene el riesgo bajo. Ah, que viene el riesgo bajo. El riesgo bajo quiere decir que hay buenos controles, que son respetuosos de las políticas, del marco, que son conocedores. El riesgo bajo quiere decir que los estados financieros tienen una posibilidad bastante baja de que estén mal. Nótese que usted tiene que responderle a Londres a alguno de esos 3, o alto, o medio, o bajo. Y Londres inmediatamente le va a decir, y como usted eligió esta, la respuesta es sí. Entonces, tengo que tener cuidado con esto. Londres va a utilizar una fórmula, ¿sí? Él va a utilizar una fórmula que se ha vuelto una frase famosa. Cada vez va tomando más fama esta frase. Y es una relación inversa. Esa frase se redacta en relación inversa. ¿Qué es una relación inversa? Como la de muchos estudiantes en el pregrado. Profe, entre más estudio, menos entiendo. Perfecto, es una relación inversa. Más estudia, menos entiende. Profe, mire, entre más me esfuerzo, saco menos notas. Yo le digo, perfecto, una relación inversa. En el amor, mira, es que yo soy más especial y yo le entrego regalos y ella más me odia. Perfecto, una relación inversa. Listo. Entonces funciona aquí igual una relación inversa. ¿Sí? Y esa va a ser así. A más riesgo, menos materialidad. Ahí ya la hice inversa. A más riesgos, o sea, eso está rojísimo, menos materialidad. ¿Qué implica eso de a más riesgo, menos materialidad? O que exista una relación inversa entre el riesgo y la materialidad.
que cuando uno es alto, el otro es bajo. Que cuando uno es bajo, el otro es alto. Que cuando uno es mediano, el otro también es mediano. Entonces, nótese lo siguiente. ¿Sabe qué, Londres? Le cuento una... Estoy muy triste. No, estoy aburrido. Aburrido con la vida. ¿Por qué? Riesgo alto. Mira, contabilidad atrasada. Varias multas y sanciones, pequeñas, pero son antecedentes, ¿sí? Viene una visita de la superintendencia. También estuvo programada una visita, una inspección de la DIAN, ¿sí? Los impuestos se pagan fuera de tiempo. La empresa no es respetuosa de la auditoría, ni de la revisoría fiscal, ni del contador, ni de la contadora, mucho menos de las políticas. Los administradores, ay, son una joyita. Yo le digo, ay, espéreme, no me cuente más. Usted está en una auténtica tragedia. Y como está en esa tragedia, el riesgo es alto. Le marco X, alto. ¿Qué pasa cuando le marque alto? Tengo que elegir el menor valor de la materialidad. Y el menor valor de la materialidad en este caso son $750 no, $1.500 no, $3.000 no, $9.000 no, $500 no, $1.500 tampoco. El menor valor de la materialidad es 500. Entonces, señores, para su riesgo de alto, le tengo su materialidad, $500. Ojo, que de dónde saqué los $500 multiplicando los activos totales por el 0,5. ¿Que de dónde sacamos todos estos dólares? Multiplicando esas partidas que están ahí, benchmark, por los porcentajes que están ahí. ¿Sí? Entonces, sí, señor Daniel, usted tiene su riesgo alto, ahí tiene sus $500. ¿Qué? Adelante, hay un micrófono abierto. Listo. Gracias. ¿Qué quiere decir $500? Mire, $500 es muy bajito. Quiere decir que aquí ya eran 500 millones, pero no, ahora se convierten en $500. Ojo, mire esto. Voy a colocarlo aquí en megáfono. Probando, sí, señores. Todas las partidas, transacciones, saldos, revelaciones que superen los 500 millones de pesos deberán ser auditados. Los $500, perdón. Deberán ser auditados. Imagínense eso en una empresa mediana o grande. $500 es muy bajito. Son como 2 millones de pesos. Todas las partidas que superen los 2 millones de pesos deberán ser auditadas. Entonces usted dice, ay, señor, ¿yo cuándo voy a terminar todo eso? Todas las transacciones, los débitos, los créditos, las facturas, sí, señor, las devoluciones, los impuestos, todo lo que supere los 2 millones de pesos deberá ser auditado. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimo trabajo, pero esto empieza a ser consecuente. Daniel, pero es que $500 es muy bajito. Ah, sí, pero es que usted se está enfrentando a un riesgo alto. Mal haría yo en decirle, ¿está usted en una empresa que es un auténtico chicharrón? Ah, claro, tengo una materialidad, no de 2 millones de pesos. ¿Sabe que tengo una materialidad de 40 millones de pesos? Entonces lo estoy premiando, cuando usted está en problemas, lo estoy premiando. Sí, claro, usted está en una propiedad horizontal donde todo es un desastre. Sí, señor, 40 millones de pesos materialidad. Ay, Daniel, 40 millones de pesos es bastante alta porque hay poquitas transacciones para auditar. Eso no tiene sentido. Daniel, el señor Francisco tiene una pregunta. Señor Francisco, no sé si quieras abrir tu micrófono. Sí, claro que sí, adelante. ¿Cómo está, Francisco? Excelente tu charla, muchas gracias. Quiero hacerte Bueno. una pregunta. Tú dices que el nivel de la materialidad se va a basar con base al nivel de los riesgos, ¿sí? En las diversas empresas, pues uno puede identificar una cantidad de situaciones irregulares o adversas, ¿sí? Pero ¿en qué momento yo clasifico? Estoy en una compañía con alto riesgo, medio riesgo o un riesgo bajo o moderado. ¿Cuál sería esa medida específica que me permite establecer en qué tipo de compañía y de acuerdo a ese riesgo me encuentro? Muchas gracias. Bien, excelente. Francisco, una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Deben existir algunos factores que hacen que las empresas tengan riesgo alto, tengan riesgo medio o tengan riesgo bajo. Ejemplo, uno de ellos, la opinión del año pasado. Si la opinión del año pasado es limpia, pues va por un riesgo bajo. No, pero fue con salvedades, estoy entre medio y alto. Pero la opinión es solo un elemento. Voy a mencionar 5 factores para llegar a ese alto, a ese medio o a ese bajo.
¿sí? Primera, la integridad de la administración. Oye, si la administración no es íntegra, si no es respetuosa, yo le digo peligroso, 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 ¿sí? Si la materialidad no es, perdón, si la administración no es íntegra, vaya por el riesgo alto. Señores, usted está en problemas. Segunda, control interno. Si no hay procesos, si no hay procedimientos, si no hay autorizaciones, si no hay segregación de funciones, si no hay políticas, sí, usted está frente a un riesgo alto. Tercero, la opinión del año pasado. Mire la opinión del año pasado. Si es limpia, si es con salvedades, entonces vamos formando ese nivel de riesgos alto, medio, bajo. Cuarto elemento que consideraría también, si ha existido algún antecedente de fraude en cualquiera, así sea en caja menor, en el inventario, sustracciones menores o cualquier otro tipo de antecedentes, ¿sí? Si hay algún antecedente de fraude, hay que tener precauciones porque si hay antecedentes yo me pongo el riesgo alto. Último elemento, si hay investigaciones o si hay algún tipo de sanciones o hay algún tipo de problemas o reportes con las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control. A lo que voy es a lo siguiente. Con 5 elementos pudiéramos dibujar rojo, amarillo o verde. ¿Sí? Con 5 elementos. Entonces, Francisco dice, claro, ¿cómo llego yo a alto, medio, bajo? Francisco, 5 elementos. Si quiere hacer más, bienvenido. Si quiere hacer menos, no me parece. Creo que con 5 está bien. ¿Por qué? Porque ese alto, medio, bajo le lleva al cálculo de la materialidad. Entonces, señor auditor, espero haber respondido con eso a lo que me pregunta Francisco. Entonces, señores, de acuerdo a lo que menciona Londres, Inglaterra, ya tengo a mis 6 semifinalistas, pero de esas 6 semifinalistas ya sé cuál. Ahora, si usted responde medio, pues tendría que sacar un promedio entre 9.000 y 500, que eso le debe estar dando, no sé, 6.000, 5.000. Pero si usted dice bajo, ¿qué quiere decir un nivel de riesgo de los estados financieros o de la preparación de la información financiera bajo? Que hay buenos controles, que la opinión es limpia, que no hay antecedentes de fraude, que son respetuosos de esta auditoría o de esta revisoría fiscal. Entonces, cuando usted elige bajo, vamos a elegir aquí bajo, usted tiene que elegir uno solo, ¿no? Sí, entonces, si usted elige bajo, déjeme decirle que su regalo, su premio es $9.000. Y cuando usted ve en este ejemplo los estados financieros bajo los lentes de 9.000, su perspectiva cambia. Absolutamente. Porque mire, ya la vara está muy alta. Con $500 está aquí, usted se tiene que agachar, porque es que hay muchas cosas que son importantes, usted tendría que agacharse. Pero ya con 9.000, usted tendría que decir, oye, ¿hay alguna por allá arriba? Porque ya son muchas. Perdón, ya es un valor muy alto, no habrá muchas, es lo que quiero decir, ¿sí? No habrá demasiadas transacciones. Entonces, nótese, una materialidad baja como de $500 le obliga a bajarse así, a decir, buenas las transacciones, las facturas, sí, esas pequeñitas de 2 millones de pesos, es que las necesito ver. Pero cuando usted la pone en 9.000, porque el riesgo es bajo, usted se asoma y dice, buenas, ¿hay alguna transacción de 40 millones de pesos? ¿Sí? Entonces, nótese lo siguiente. Cuando usted haga el cálculo de la materialidad, ese cálculo que está aquí, ese valor que están calculando los americanos, los hindúes, ¿sí? Aquí en los videos, ese valor que están calculando, cuando usted los oiga, va a encontrar una regla general, un patrón. La materialidad generalmente tiene una relación inversa con los riesgos. Ojo, a más riesgo, más trabajo. ¿Pero qué implica más trabajo? Menos materialidad, que usted tiene que agacharse. ¿Por qué? Porque la materialidad es muy bajita. Entonces, a más riesgo, menos materialidad, y menos materialidad usted tiene que esforzarse más. Pero a menos riesgos, más materialidad, ya el trabajo es menor. ¿Sí? Entonces,
Ese es como el principio general de la materialidad. Se nos agotó el tiempo, desafortunadamente son las 4:03. Yo quiero cerrar con lo siguiente. Esta sería la gran pintura, el gran panorama de la materialidad. Riesgo alto, materialidad baja, mucho trabajo. ¿Sí? Entonces, haga el cálculo que usted haga, ese es el valor de la materialidad. La estructura de la materialidad. La materialidad es circunstancial. ¿Sí? La materialidad no es un valor porque es que me gusta 3.000 porque es el promedio. No, eso debe tener una justificación. Es circunstancial. Depende del auditor, pero depende de los estados financieros, pero también depende. Ahora, la materialidad, como lo mencionaba, es flexible. Como lo decía al principio, aquí lo dice Daniel, revise. Dice, el auditor revisará la importancia relativa. ¿Qué sucede con esto? Porque con esto termino, se quedan muchas cosas, ¿sí? Pero termino con esta frase. Vamos a imaginar que yo calculé la materialidad y que sí, efectivamente fueron $500, 3 millones de pesos. ¿Sí? Entonces calculé la materialidad, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. 5 millones es mi materialidad. 5. Listo, sí, señor. Y entonces dice esta norma, NIE 320, 10 hojas es lo que tiene, como lo mencionamos al principio. Dice, el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. En su conjunto, o la global, o la que sacamos del benchmark, o la que sacamos del Dersholt. Esa es la materialidad para los estados financieros. Sí, dice, en el caso de que disponga durante la realización de la auditoría de información que de haberla tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes. ¿Qué quiere decir? Que yo arranqué con 5 millones de pesos. Ah, pero me enteré de algo positivo. Mire, hay controles, hay un comité de auditoría, mire que hay una auditoría interna que hace procedimientos. Ah, eso yo no lo sabía al principio. ¿Sí? Si eso lo hubiese sabido al principio, yo no calculo 5 millones, yo calculo un poquitico más de materialidad, porque si calculo más materialidad tengo menos trabajo. ¿Sí? Pongo la vara un poquito más arriba y me tengo que estirar un poquito más. ¿Qué va a pasar? Si yo hubiese sabido de esto al principio, no hubiera calculado 5, sino hubiera calculado 20. Sucede como en los matrimonios. Si yo supiera que mi esposa iba a ser así cuando éramos novios, pues, ¿sí? Perdón por la analogía fuera de lugar, pero funciona igual. Si yo hubiese sabido esto, que ya sé ahora, ¿sí? Que esto no era tan riesgoso, que esto no era tan complicado, que esto no era tan peligroso, que esto no era tan chicharrón, pues yo no hubiera calculado 5 millones. Yo hubiese calculado 20 o 30. O sea que la materialidad es flexible. Listo. Eso es todo lo que tenía para este espacio.